Sí, en esta oportunidad tenemos que tocar el capítulo 4 de Juan. Eh, Así que vamos a dar participación a los hermanos presentes para leer este capítulo tan dinámico del testimonio que da una mujer samaritana rápidamente de haber conocido al Señor a su pueblo. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 4 de Juan. Dice Juan 4 del 1 al 6, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ni en vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo, una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero para que el que siembra goce juntamente con él que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Muy Y bien. muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijo, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien. Teniendo en mente todo el pasaje, vamos a revivir las escenas. Y en los primeros versículos vemos que el Señor se da cuenta de que había un comentario que aparentemente era de tinte competitivo con respecto a de Juan, que se hacía y comparándolo con el Señor Jesús. Como Jesús no quería ser visto en competencia con el ministerio de Juan, entonces retornó a Galilea. En ese viaje él dice la palabra, que tenía que pasar por Samaria. Debe notarse que Samaria no era necesidad geográfica para el viaje de Jesús, sino una necesidad para su misión. Había caminos especiales para evitar Samaria, para pasar de Judea a Galilea. La división entre judíos y samaritanos era legendaria, división que Jesús no reconoció ni reconocería jamás. Por el contrario, marcaría justamente la gran diferencia de no hacer acepción de personas. Durante el tiempo de Jesús, los judíos y los samaritanos tenían una relación tensa y no se trataban entre sí debido a varias razones históricas y religiosas. Algunas de estas razones eran de origen étnico, cultural. Los samaritanos eran descendientes de los asirios y otros pueblos que se habían mezclado con los israelitas que quedaron en la región después del exilio a Babilonia. Había diferencias religiosas. Los samaritanos adoraban a Jehová, pero también incorporaban elementos de las religiones de los pueblos con los que se habían mezclado. Los judíos, por otro lado, seguían estrictamente la ley mosaica y consideraban herejes a los samaritanos. Además, los samaritanos habían construido un templo. Lo habían construido en el monte Gerizim, lo que fue visto como una rivalidad directa con el templo de Jerusalén. Historia de conflictos, había una larga historia de conflictos entre judíos y samaritanos, incluyendo guerras y persecuciones, según cuenta la historia. Y había prejuicios y discriminación. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros y herejes, más que los gentiles,
y los trataban con desprecio y discriminación. En este contexto, la parábola del buen samaritano, recordémosla, en Lucas 10, es especialmente significativa. Y recordemos que es una parábola que el Señor Jesús da, en la que muestra a un samaritano como ejemplo de compasión y amor al prójimo en contraste con los líderes religiosos judíos que pasaban a lo largo. El Señor podía haber puesto a algún otro judío sin rango religioso, sin embargo marcó la diferencia que hacían justamente ellos, ¿no? La excursión de Jesús a Samaria resultó en uno de los diálogos más extensos y fascinantes registrados en los evangelios. Cuando descansaba junto al pozo, Jesús se encorvó, se encontró con una mujer samaritana que había estado viviendo una vida de inmoralidad habitual en ese pueblo, porque justamente había mucha diferencia de los países y las culturas no cristianas, no judías. La conversación de ellos se desarrolló sobre dos niveles, el espiritual y el temporal. Y la mujer en forma constante encontraba excusas en cuanto Jesús exploraba su mundo interior. Es interesante como el Señor, luego de la pregunta que le hace ella, en cuanto a que no, el Señor no tiene con qué sacar el agua, el Señor evade esa respuesta y va directamente a preguntarle sobre su intimidad. Evidentemente, el primer golpe que el Señor Jesús le habla es un acto impensado en ese día entre hombres y judíos y mujeres samaritanas. Jesús no respondió a la pregunta de ella, pero sí se abocó a su necesidad espiritual y le ofreció la oportunidad de recibir lo que ella todavía no entendía, agua que da vida. Aquí podemos notar uno de los propósitos del ministerio de Jesús, de conducir a las personas a darse cuenta del estado de su vida y guiarlas al arrepentimiento, a una nueva vida en Él. Esta nueva vida honra y adora a Dios en espíritu y en verdad diariamente. La ubicación de la adoración no es importante, como Jesús lo señaló, ni en Jericim ni en Jerusalén, pero el objeto de ella sí, la palabra adoración significa venir a la oración, a buscar el rostro del Señor. La adoración es reconocer y honrar a Dios viviente. Del versículo 27 al 38, cuando los discípulos se reunieron con Jesús, no se atrevieron a preguntar sobre su conversación con la mujer samaritana, sino más bien inquirieron acerca de su bienestar físico, si había comido. Ellos habían ido al pueblo a comer, a buscar de comida. Quizás ellos pensaron que el hambre lo había privado del sentido necesario para saber que era mejor no hablar con esa mujer así. Jesús, sin embargo, continuó la instrucción de los discípulos enseñándoles que su alimento era hacer la voluntad del que me había enviado y terminado su obra. Es claro que Jesús estaba en esa misión, una misión encomendada directamente por el Padre. ¿Cuál era la misión? Confrontar a todas las personas con la verdad y su verdad, tal como lo demostró con la mujer samaritana. Jesús le dijo que los campos ya estaban maduros para la siega y que al entrar en su campo para trabajar no había diferencia entre plantar la semilla y levantar la cosecha. Esta verdad es importante porque jamás debería existir, y esto es una aplicación, hermanos, para nuestra realidad. Pablo lo señala también en Filipenses en cuanto a la forma en que algunos predicaban por contienda, por rivalidad. Y no debe existir competencia entre los cristianos en cuanto a diferentes campos de servicio. Todos deben participar del gozo y ver el reino de Dios extenderse. Todos somos necesarios. Nadie es indispensable. Jesús, el Señor, sabe reemplazar a cualquiera que o no hace las cosas de acuerdo a su voluntad o deja de hacerlas por una cosa o por otra, ¿no? El encuentro de Jesús con la mujer en el pozo y el siguiente testimonio de ella sobre una conversión resultó en que muchos samaritanos creyeron en Jesús. Fíjense qué interesante es que pronto, al hablar directamente de la necesidad espiritual de la persona, esta mujer reconoce su realidad y lo reconoce al Señor como el Salvador del mundo. Más, evidentemente ya lo transmitió a los hombres de Samaria, pero después que ellos mismos que encuentran con Jesús, creyeron no, y se los aclaran, no por la mujer, lo que dijo la mujer, sino que habían llegado a creer por sí mismos que verdaderamente este era el Salvador del mundo. Fíjense, hermanos, esto es una expresión que no se repite en el Nuevo Testamento, sino una sola vez, y justamente la toma Juan en su primera carta. Dice allí, en el 4:14,
y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y vemos que aquí abarca tanto al pueblo judío como a los gentiles y todos aquellos que el Señor está llamando en el mundo entero. Solo a través de Jesús el mundo puede ser salvo y esta salvación es para todo ser humano. Después de un tiempo en Samaria, Jesús retornó a Galilea. Jesús comentó cómo la fe de los galileos estaba ligada a las señales y a los milagros. Bueno, siempre decimos, ¿no es cierto?, que un profeta de aquella época, para ser reconocido también en la antigüedad, era que acompañara su profecía con milagros, con señales, que tenían ese propósito, respaldar las palabras proféticas. Sin embargo, es interesante como los samaritanos, señalados como, decíamos, herejes, apartados de la verdad por los judíos, creyeron por lo que el mismo Jesús decía, por sus palabras, no buscaron señales ni milagros. Qué maravilloso es cuando el corazón se abre a la palabra del Señor, directamente a escuchar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros podemos acercar más que un tratado, una porción de la palabra de Dios, un evangelio, una porción, como tiene a veces sociedades bíblicas, folletos que solamente tienen porciones bíblicas y podemos dar una pequeña y clara explicación de ello. Esta palabra tiene poder. Está impresa en cualquier papel, si es palabra de Dios. Más tarde diría el Señor Jesús a Tomás, ¿recuerdan? Y eso siempre lo aplicamos a nosotros. Pero estaba hablando el Señor también de los samaritanos. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Los samaritanos no habían visto ninguna señal del Señor. Ni siquiera el Señor sacó con poder, no hizo emerger agua del pozo, simplemente transmitió el mensaje que él tenía. Y luego pasamos del versículo 46 al 54. Y aquí, hermanos, hay otra maravillosa expresión de un hombre gentil, un romano, con una fe que trasciende el tiempo y es una enseñanza para nosotros los creyentes. Aquí en esta parte del capítulo narra la historia de la curación del hijo de un oficial del rey. No sabemos si era un oficial administrativo o un soldado. Podía ser un centurión también. Realmente los centuriones con sus soldados estaban más en contacto con la población y muchos de ellos, como en el caso del centurión frente a la cruz, muchos de ellos en algunos grupos multitudinarios que acompañaban las prédicas del Señor estarían ahí vigilando también a los grupos que habían escuchado las palabras del Señor. Este hijo estaba enfermo en Capernaum y Jesús estaba en Caná. Más o menos dicen las geografías que son unos 23 kilómetros. Ahora, él le pide que vaya a curar a su hijo. Quizás tendría un carro para llevar al Señor. Me imagino, él se dirigió a Caná de Galilea desde Capernaum sabiendo que el Señor estaba allí. Jesús le responde que no hacía falta. Pero el oficial insiste diciendo, Señor, desciende. Los terrenos tan disímiles en altura que tiene Palestina. Desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y fíjense, hermanos, este oficial, este hombre romano, cree otro más, que cree en la palabra de Jesús y se dirige a su casa. Mientras que va, sus siervos le están en el encuentro y le dice que su hijo está vivo. Y este oficial pregunta a la hora, fíjense qué curiosidad, ¿no? Maravillosa. ¿A qué hora comenzó a mejorar de su enfermedad? Y se da cuenta que fue la misma hora en que Jesús le dijo que su hijo vivía. Este pasaje enseña varias lecciones, hermanos. La fe y la confianza en la palabra del Señor. Por eso, la lectura de los evangelios es la lectura más importante de la Biblia para mí. Otros consideran, pero es el centro del Antiguo Testamento y es la cúspide del Antiguo Testamento y la cúspide
de las cartas apostólicas, si no existieran los evangelios, no existiría el resto de la palabra. Por eso cuando leemos los evangelios escuchamos la voz de Dios y la voz del Señor Jesús. Nos mimetizamos con la escena, nos introducimos en la escena, nos hacemos partícipes como todos aquellos que yo creo que por algo son personas anónimas que no tienen nombre. Muchos de los personajes que reciben el mensaje de salvación y la sanidad del Señor. Sabemos que el Señor Jesús no necesita hoy estar físicamente presente para realizar un milagro. Nosotros oramos por milagros. Todas las semanas, todos los días, vemos en nuestro WhatsApp que hay motivos de oración diarios por verdaderos milagros. Y confiamos que el Señor obra a través de los médicos, a través directamente de los hermanos. El Señor obra. Y la fe y la obediencia a la palabra de Dios pueden llevar experiencia de la gracia y el poder de Dios. Este milagro destaca la autoridad y el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Muestra que su mensaje y su ministerio no se limita solo a los judíos, sino que también se extiende a los gentiles como este oficial del rey. Y gracias a esta realidad, hermanos, el mensaje llegó a nosotros a través de tantos hombres que se acercaron a este lugar que podemos considerar lo último de la tierra, como el Señor lo señala allí en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Que Dios bendiga su palabra, que leamos este capítulo, introduzcámonos en la vida de estos personajes anónimos y pongámonos nosotros delante del Señor y digamos, Señor, creo en tu palabra. No necesito ver un milagro para saber que eres poderoso, que eres un Dios de maravillas, un Dios vivo, que estás esperando que clamemos a ti por milagros que solamente tú puedes cumplir. Que Dios bendiga su palabra, hermano.